Este es el primer video de la serie Biografías de Emprendedores Exitosos. Contaré la historia de Robert Owen, emprendedor galés que vivió de 1771 a 1858 y ha sido considerado el primer empresario de la era industrial. Entendía que su trabajo era lograr un éxito práctico fabricando un producto necesario y vendiéndolo con una utilidad. Creía que todos los que participaban en la transacción deberían ganar y ser más felices con cada transacción. Una idea inspiradora de hacer negocios. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones y la campanita y así te pueda avisar cada vez que subo un video nuevo y no te pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano con más de 40 años de experiencia en creación y operación de pequeñas y medianas empresas en los mercados nacional e internacional y autor del programa y la saga Pienso, Luego Emprendo. Este es el primer video de la serie Biografías de Emprendedores Exitosos y hoy veremos la de Robert Owen, parte 1. El empresario galés que vivió de 1771 a 1858 y que ha sido considerado como el primer empresario de la era industrial. Robert Owen nació de una pobreza decente, de padres que sabían de la vida del trabajo, pues dedicándose a trabajar, economizando. Pero desde chico tuvo deseo por los libros y ciertamente aspiraciones por riqueza que no podían venir de sus padres. A los 10 años, sus papás lo enviaron a Londres a que aprendiera el oficio de tabartalero, que quiere decir hacer productos de cuero. 2 años después, ya fabricando los productos, se gradúa en ennegrecer el cuero, engrasar arneses, pero decide tomar un puesto de ventas. Y entonces se convirtió en el vendedor de una mercería a los 12 años. Entonces se dice que era encantador, que tenía modales fluidos, y además pues juventud, ¿no? A los 17 años pidió que ya no le pagaran un sueldo, que nada más le dieran comisiones, ¿ok? Y ese año pudo ahorrar 100 libras esterlinas. Un año después, cuando tenía 18 años, un cliente le platicó de una máquina que funcionaba con vapor para hilar algodón. Robert estaba familiarizado con el antiguo proceso de hilado porque todas las casas años antes, en las casas se hilaba, se fabricaban sus propias prendas de vestir y su mamá les había enseñado a él y a sus hermanas y hermanos a hilar. Así que también en esta época, bueno, el hecho fue que se acababa ya una vez con la independencia de Estados Unidos de Inglaterra, se trae el algodón y entonces el algodón empieza a subir y por otra parte, bueno, pues la creación de la máquina de vapor. Fueron dos cosas que se dieron en ese momento que creó la oportunidad de este negocio en el hilado del algodón. Entonces Robert Owen renuncia al puesto que tenía e invierte sus 100 libras en 3 máquinas para hilar. Y entonces aprende cómo estas máquinas hilaban y en un año llegó a ganar 300 libras. Y entonces vio un anuncio en el periódico en donde una empresa andaba buscando un superintendente con experiencia para una fábrica de algodón. Y simplemente siguió su intuición y le escribió al anunciante. La empresa era de un tal señor Drinkwater. Y entonces llega con él y lo ve el señor. Imagínense, él tenía 19 años recién cumplidos, delgadito, güerito. Y entonces le dice, oye, pero yo pedí aquí un superintendente para 500 trabajadores, o sea, no pedí un muchachito. Le dice, no, pero yo puedo hacerlo. Bueno, ¿y cuánto quisieras ganar? 300 libras. Le dijo, no, estás loco. Pues, ¿cómo 300 libras? Le dijo, pues si a un joven de tu edad yo le puedo pagar 50. Pues sí, pero ningún joven de mi edad puede hacer lo que yo puedo hacer. Y entonces le explica cómo él el año anterior había
hecho el negocio, cómo tenía sus máquinas, cómo había ganado 300 libras, y por eso es que le pedía las 300 libras, porque él sabía que podía ganar eso en un año. Y entonces Drinkwater va, lo revisa, o sea, lo investiga y se da cuenta que efectivamente el muchacho le había dicho la verdad, y entonces le dice, ok, vamos. Y entonces le compra toda la maquinaria, todas las existencias que tenía y lo manda a Manchester, porque la fábrica estaba en Manchester. Y se hizo cargo del molino a partir de ese momento. Su trabajo consistía fundamentalmente en comprar maquinaria, contratar a los empleados, fijar los salarios, comprar la materia prima y fabricar y vender el producto. Casi nada, ¿no? Entonces él entra y durante 6 semanas no dio ni una sola orden, no despidió a nadie. Se paseaba todo el día, platicaba con la gente, estudió cómo estaban trabajando, se hizo amigo de los muchachos, anotó sus ideas, llegaba primero que todos y se iba después, y hasta después de 6 semanas empezó a actuar. Entonces el primer año ya ganó el 20% sobre la inversión que tenía en esa empresa, comparada con 5% del año anterior. Entonces cuando el patrón se da cuenta de eso, le dice, oye, pues no te voy a pagar 300, te voy a pagar 400. Y el año que entra te pago 500. Y ahí mismo se ponen de acuerdo y entonces firman un contrato por 5 años en donde le iban a pagar un sueldo, pero además un porcentaje de las ventas. Ya Robert Owen en esta época pues ya tenía 20 años, era el único superintendente de la fábrica, imagínense con 20 años, ¿no? Entonces Drinkwater, el patrón, el dueño de la fábrica, observó que la fábrica estaba limpiecita, ordenada, los trabajadores no se quejaban, a pesar de que los super trabajaban, ¿no? Pero mantenía muy buenas relaciones con él, con su gente, las visitaba en sus casas, inclusive había organizado una escuela, tanto para niños pequeños como una nocturna para los mayores que trabajaban en los molinos. Siempre estaba de buen humor, siempre estaba entusiasmado y contagiaba con su entusiasmo. El lugar estaba prosperando muy bien. Veamos qué pasaba en 1770. En esta época, bueno, esto ya era un poquito más 1790, pero 1770 de 1770 a 1790 se dio una transición muy importante, que es cuando las máquinas de vapor empezaron a sustituir a la mano de obra, a las personas que estaban haciendo el trabajo en su casa. Y mucha gente realmente la pasaron muy mal, ¿sí? Porque no se pudieron adaptar a la nueva situación. Sí, unos pocos años antes, toda la industria del hilado de lino y lana se hacía en las casas. Cada casa tenía su rueca y su telar. Había un huerto, una vaca, un cerdo, aves de corral, frutas y flores. Toda la familia trabajaba y la rueca y el telar siempre estaban trabajando y se relevaban. O sea, terminaba uno, se levantaba uno y se sentaba el otro y así. Era una época relativamente feliz, próspera, la vida era sencilla, natural, cada quien en su casa. El trabajo era constante pero diversificado. Había grandes rebaños de ovejas que crecían principalmente por la lana, y por eso mismo la carne de cordero pues era relativamente barata. Si una familia podía producir más de ropa o lo que fuera de lo que necesitaba su familia, entonces podía intercambiarlo con vecinos, ¿no? De lo que hacía. Esto estamos hablando que 1780 ya, ¿no? Entonces no había ciudades grandes, no había lugares de renta, no había fábricas ni nada de esto. Entonces para 1790 ya empezaron a surgir molinos en todos los lugares donde había agua, ¿ok? Porque acuérdense que la máquina funcionaba con vapor, con el vapor del agua. Y entonces, si tenías más de 45 años no te contrataban tan fácilmente como si eras joven y estabas energético y todo lo demás, ¿ok? Y entonces muchos jóvenes pues se fueron a las ciudades, a los molinos, a las fábricas a trabajar, porque en su casa trabajan todos los días, o sea, todo el día, ¿no? Y cuando no estaban con la vaca, estaban con esto y con y entonces van a la fábrica donde trabajan con un horario, ¿ok? Y bueno, pues siempre había que la taberna aquí a la vuelta, etcétera, etcétera. Entonces realmente todos estos avances tecnológicos de la era industrial hicieron una revolución mayor que la que habían hecho Robespierre, Marat, Danton, todos ellos, ¿no? Y entonces pues es evidente que las revoluciones se pueden hacer de otra manera, pues no necesariamente siempre con las armas, ¿no? Bueno,
Ya para 1790 más o menos, en estos 20 años fueron años de transición en donde termina la industria casera y se empieza a dar ya la industria probablemente dicha como la conocemos hoy, ¿no? Y para 1818, o sea, 20 años después, ya se empezó a usar el carbón como combustible para echar a volar las máquinas. ¿Ok? Ya de hecho, en esa época, ya pudo un transatlántico, un barco de hierro, de hierro, con motor propulsado por el carbón, pues hacer la travesía de América a Europa en 5 días. Y eso era impensable. O sea, no había forma, nadie se podía imaginar que algo así podía pasar. Estamos hablando de finales ya de 1800, de 1700, principios de 800, perdón. Entonces, pues con todos estos avances y todo lo demás, fue una desbandada, ¿no? La gente dejó los campos, se vinieron a las ciudades, ¿sí? Había demanda de mano de obra infantil, porque una maquinita la podía operar muy bien un niño. Y entonces, o había trabajo que podían hacer los niños. Entonces los niños empezaron a ser motivo, digamos. Una familia con muchos niños, pues era una familia rica porque tenía muchas manos que podían trabajar y que podían traer ingresos, pues, ¿no? Entonces, se generó el sistema de aprendices en donde el niño se iba y trabajaba, pues, por un dinero, como lo había hecho Owen en su época, de 10 años, y pero en algunos casos, pues, a los niños se los trataban como esclavos, ¿no? Trabajaban 12 horas, y entonces entraba otro turno de niños y donde se acababan de levantar los unos, se acostaban los otros, tenían unas poquitas horas para comer, en fin. Entonces realmente la industria en esta época, pues era una industria nueva, se estaban creando cosas, no había ningún tipo de regulación y obviamente había muchos abusos, ¿ok? Entonces, aun cuando era una época próspera, también trajo el hambre a muchas personas. Destruyó la vida familiar de muchas familias que se vinieron, los hijos a la ciudad, se rompieron esos lazos familiares. Y entonces en las ciudades empezaron a crear estas casas una tras otra, igualitas todas, junto a las fábricas y todo lo demás. Y entonces se empieza a generar este paisaje de las ciudades fabriles, perdón. Entonces ya para 1796, casi a finales de 1700, se crea una junta de sanidad en Manchester, donde estaba la fábrica. Y el objetivo era que los trabajadores pues mejoraran sus condiciones, pues. Que tuvieran luz, que tuvieran condiciones sanitarias adecuadas. Entonces todas las fábricas y los superintendentes pusieron el grito en el cielo. Y entonces dijeron, oye, pero es que estás interfiriendo con el derecho al trabajo. Pues todo es, entre nosotros, los superintendentes y los trabajadores, aquí nos ponemos de acuerdo, tú no te metas, ¿no? ¿Qué hizo Owen? Bueno, pues Robert Owen les habla a la junta, ¿no? Y les dice, vénganse, chéquenme a mí y díganme qué necesito mejorar. Y entonces trabajan con la junta de sanidad, no contra ella, ¿no? Entonces él dijo, yo no voy a emplear a niños menores de 10 años, porque él había empezado a trabajar a los 10 años. Y aunque había mucha luz también en su fábrica y aire fresco, o sea, puso muchas ventanas y les cobraban impuestos por las ventanas. Entonces, pues seguía la discusión de otros molineros en donde decían, no, pero es que no te metas, o sea, ¿por qué te metes? Los arreglos nosotros los hacemos. Y los papás decían, oye, pero ¿por qué me obligas a mí a que mis hijos no trabajen? O sea, déjame a mí administrar mis hijos. Y entonces, toda esta cuestión era el punto que generaba, ¿no?, la nueva era industrial. Entonces, muchas veces había una sola fuente, una sola máquina porque proveía electricidad para muchas máquinas en el edificio. Y entonces eso hacía que ahí se metieran mucha gente, que ahí se acumulara la materia prima, que ahí se tuviese que preparar. Y entonces empiezan a crear sociedades anónimas en donde la mujer, los hijos, etcétera, trabajan para una sola persona y les pagan un jornal, ¿ok? Luego viene la empresa de acciones en donde se juntan muchas personas como accionistas, se forma una empresa, financian la empresa, con ese dinero se compra la maquinaria de la empresa y estos accionistas
pues piden un dividendo. Entonces ellos nunca, no necesariamente ni conocían la fábrica, simplemente lo que ellos querían era que su dinero estuviera ganando y que a ellos les llegaran los beneficios, ¿no? Entonces, pocas veces los accionistas iban a conocer a la empresa y todo lo demás. Y entonces decía, se genera un dicho que dice, las empresas no tienen alma, ¿no? Pero Owen se daba cuenta que era gerente de una fábrica con gente, pues entonces vio la miseria, la ignorancia, la indiferencia que había con relación a este sistema. Y entonces, aun cuando él sabía que también tenían que producir dividendos, también él decía, bueno, sí, pero también tengo que mejorar las condiciones de los trabajadores. Y entonces empieza a trabajar en eso, cómo hacerle para que puedan ir mejorándose las condiciones y todo lo demás, ¿no? Pero él nunca, mucha gente en esa época decía, no, pero entonces es que es mejor la época anterior, hay que regresar a la época de la producción en la casa. Y Owen decía, no, o sea, la tecnología ya llegó y esa no se viene a ningún lado. Entonces hay que mejorar las condiciones utilizando la nueva tecnología. Y dice, va a haber un día en que todo este trend, toda esta lucha y todo lo demás se resuelva, pues, y vamos a poder proporcionar salud, vamos a poder seguridad, prosperidad a todos los trabajadores, a todos los de la industria, como nunca se ha visto antes. En esa época, el hilo de algodón se empacaba en fardos de 5 libras, y estos fardos se completaban con madejas de un determinado número de yardas. Y entonces él, en primer lugar, era un vendedor, ¿no? Él tenía la sangre de la venta. En segundo lugar, fabricaban cosas que se podían vender también. Entonces, lo más difícil de un negocio es ser vendedor, decía él. No se puede fabricar con fórmulas, pero se necesita un hombre para vender. El que sabe vender tiene éxito, los demás quizá lo tengan. Los únicos hombres que consiguen realmente darle vida, digamos, a un negocio son los de las ventas, ¿no? No los de los gastos. Entonces, decía él que el secreto de la venta es intransferible porque tiene que ver con la personalidad. Dice, el vendedor no solamente debe conocer su mercancía, sino que debe conocer al comprador, debe conocer a la humanidad. Y la humanidad era la materia prima con la que comerciaba Robert Owen. Robert Owen nunca intentó aumentar sus ventas bajando el precio, su producto siempre era superior al estándar. Cualquiera puede bajar los precios, decía, pero hacer un artículo mejor, un mejor producto, solamente lo puedes hacer si utilizabas mejor tu mente. Y entonces, ahora en cada paquete de hilo que él enviaba, había una etiqueta que decía, este paquete ha sido fabricado bajo la supervisión de Robert Owen. Así, su nombre se convirtió poco a poco en sinónimo de calidad. Entonces, Owen decía también que había que fabricar mejores productos cada vez, pues que los productos tenían que ser más finos, pero para poder hacer eso tenía que contar con mejores trabajadores, con trabajadores más finos. Y entonces su obsesión se convirtió en cómo lograr que los trabajadores fueran finos, ¿no? Y entonces se lo platicaba a Drinkwater, el dueño de la empresa, y le dijo, bueno, pues, sí está bien eso, ¿no? Pero pues él dice, pero aquí dividendos también. Entonces el señor Drinkwater tenía un yerno que iba a la planta donde estaba Owen una vez al mes, y entonces le empezó a meter ideas al suegro de que a lo mejor este muchacho pues eventualmente se pudiera hacer muy rico y que mejor había que reconsiderarle su contrato. Y entonces cuando convence a Drinkwater de que hable con él, y Drinkwater va con Owen y le dice que si cuánto aceptaría por el contrato, o sea que le compre el contrato como quien dice, para que ya no funcione. Y le dijo, ¿sabes qué? Nada. Y pum, se le entrega el contrato. Y entonces Owen se despide de ellos porque habían violado la de esta. Y entonces, como él ya se había ganado una fama de serio entre muchos de los otros fabricantes, se convierte en supervisor de producción y todo el mundo quería que le fuera a supervisar sus plantas para que también pudieran tener la etiqueta de que había sido supervisado por Owen. Y de 500 libras al año pasó a 2,000 libras al año. Entonces no era dueño de fábricas, era libre, ganaba dinero y obviamente pues estaba todavía la idea de mejorar al trabajador, ¿no? en su corazón.
Entonces, en uno de sus viajes a Glasgow para vender mercancías, conoció a la hija de Deville Dale, un propietario también de un molino que competía con él. Entonces se conocen y los jóvenes, la muchacha pues, pues al principio así como que no se cayeron muy bien, que digamos, porque eran competidores, y entonces ella le dice, oye, pero si tú ni eres dueño de fábricas y todo eso, dice, y nomás aparece tu nombre, pues sí, le dice, pero pues es que mi nombre sí importa, dice, estoy muy orgulloso de mi nombre. Dice, ¿a poco tú no lo estarías? Y le dice ella, ¿del tuyo? No, le digo, ¿no? Y entonces se miran, o sea, se desafían el uno al otro, y entonces este hombre, para aliviar un poquito la tensión, le invita a caminar. Y entonces van a caminar, dan un paseo en el parque, etcétera, etcétera, y descubren, platicando, pues que tienen intereses comunes y todo. Para no hacerse el cuento largo, se comprometen ellos dos al siguiente día, y pues dicen, pues ¿y ahora qué onda, no? Pues nos conocemos de 2 días, ¿cómo le vamos a decir a tu papá? Y entonces les ocurre plantearle al papá que Owen le compre el molino que tenía el papá en una ciudad que se llama New Lanark, ahí en Inglaterra. Y entonces dice ella, bueno, pues órale. Y entonces él va al día siguiente, como si no se conocieran ni nada. Entonces el muchacho va y hace una cita con el papá, con el señor Dale, y le dice, oye, te quiero comprar tu negocio. Y entonces le dice, se ríe, ¿no? Se sonríe el otro amigo. Pues dice, ¿cómo vas a comprar mi negocio? Y entonces le dice, sí, te lo quiero comprar. Y entonces ya, bueno, se empiezan a platicar y todo. Entonces ya las respuestas que le daba el muchacho, pues le empiezan a impresionar a este amigo. Además que ya lo conocía, pues que tenían buen nombre, etcétera, etcétera. Y entonces lo invita a comer a su casa y él era viudo. Entonces la hija los atiende a los dos a la hora de la comida. Y entonces al final de la comida ya el señor le dice, bueno, ok, te la vendo, le dijo, dame 60,000 libras por la de esto. Perfecto, dijo, bueno, te la compro y vamos a hacer un contrato, ¿no? Entonces ya se ponen de acuerdo ahí, y entonces ahora seguía la parte de la muchacha, pues entonces se llevan al señor a la biblioteca, y entonces ahí la muchacha le dice pues que están enamorados y que se quieren casar. Entonces pues lo convencen al señor, y entonces la muchacha, el argumento era decir, bueno, es que así, mira, el negocio queda en familia, le dice, ¿no? Y entonces pues ya también el amigo acepta, y ya a las pocas semanas llega Owen, ¿ok? Y se viene ya a tomar posesión de la fábrica y de la muchacha. Bueno, no posesión, pues, pero se viene a casar con la muchacha y permanece casado con ella hasta el día de su muerte. Entonces les va muy bien, así hacen una familia muy bonita, y bueno, pues entonces ya le entrega el anticipo. Quedaron de que los $60,000 se los iba a pagar en 20 años, con pagos de 60,000 libras, y con pagos de 3,000 libras al año, más los intereses, ¿no? Y entonces así lo hicieron. Y ya, llega a la nueva fábrica, y pues así como estaban, ¿no? Todos los trabajadores, pues primero se asustan un poco, porque dicen, bueno, ¿y este nuevo propietario qué va a pasar? Que nosotros, ¿no? A lo mejor nos va a hacer trabajar más y tal. Entonces lo primero que hizo este hombre fue redujo la jornada laboral de 12 a 10 horas, ¿ok? Y él fue el primer molinero en Inglaterra en hacer esto. Luego mejoró las condiciones sanitarias, les puso duchas o baños, se interesó en lo que estaban comiendo. De hecho, comía con ellos muy, muy frecuentemente. Hizo una escuela, ¿no? Aparte, que le costó como $30,000. Nomás consideren que él pagó 60 por el negocio y la escuela le costó 30. ¿Ok? Trabajaba de día para los niños y en la noche para los adultos que trabajaban en la empresa, para que pudieran ir a la escuela. Además, a las mamás que trabajaban les permitía que los bebés de hasta de 1 año ya pudieran ser cuidados, y los cuidaban las niñas de los 4 o de los 5 años, claro, supervisadas y todo lo demás. Y siempre a todos sus maestros y a toda la gente les decían, no le peguen a los niños. ¿Por qué? Porque van a aprender a pegar los niños. Entonces esa es la razón por la que no le podemos pegar. Y entonces él todo esto, ¿no? Pues acuérdense que él leía mucho, pues era un lector desde chico. Y entonces él era filósofo en realidad, y trataba de llevar a la práctica, porque era un filósofo práctico realmente, pues. Entonces, durante un periodo de inactividad causado porque no había algodón, él les paga todo el sueldo, gasta más de 7,000 libras en ese año,
en salarios, perdón, en ese periodo creo que son como 4 o 5 meses, y entonces los manda a todos a la escuela, a plantar árboles, a arreglar los jardines, y todo, de tal forma que no se fueran a ningún lado. ¿Ok? Y entonces también se da cuenta pues, que la maquinaria de la empresa ya está muy vieja, está muy desgastada y se está volviendo obsoleta. Entonces la quiere sustituir, pero le cuesta $100,000. Entonces pide prestado $100,000 y luego reorganiza la empresa como una sociedad anónima, vende acciones a muchos de los empresarios de Londres que ya conocía, y de ahí consigue los recursos para actualizar la maquinaria y todo lo demás. Entonces a estos accionistas les pagaba un dividendo del 5% por sus acciones, pero además reservaba un excedente porque si algún momento no tenía para pagar el dividendo, o sea que el negocio no diera, pues ahí tenía ese guardadito para hacerlo, ¿no? Todo lo demás lo metía al negocio, le mejoraba las condiciones de trabajo, etc. De tal manera que empezó a atraer la atención del mundo, ¿no? Y entonces llegó él, por ejemplo, lo visitó el zar Nicolás, ¿sí? de Rusia, estuvieron los duques de Kent, de Sussex, de Canterbury, los obispos de Londres, marqueses, lores, en fin, era un desfile de gente ahí que todo venía, todos de Europa, todos venían, especialmente de Inglaterra, todos venían a verlo, ¿no? Llegaron escritores, predicadores, médicos, todos. Y entonces les interesaba mucho saber y ver el trabajo que estaba haciendo el New Lanark, se llamaba el lugar de Owen. En la mayoría de los otros molinos que hilaban algodón, ¿no? Los trabajadores vivían en la parte baja digamos, del campo, ahí donde estaba la fábrica, ¿sí? Entre miseria y esto. Y los dueños vivían en la colina, rodeado de parques, con establos, perreras, conservatorios, etc., ¿no? Y Owen vivía con la raza, o sea, con la gente, ¿no? Y los 150 acres que formaban el pueblo de New Lanark contenían una población que estaba contenta, estaba sana, estaba próspera, eran como 2,000 personas. No había pobreza, no había enfermedades, no había borrachos, no había jugadores. Todos trabajaban y todos iban a la escuela. Entonces realmente era un buen arreglo, pues venían visitantes de toda Europa, todos los cientos de visitantes al día para conocer qué estaba pasando y cómo le estaban haciendo ellos para lograr eso, ¿no? Y entonces él, pues, o sea, lo empiezan a invitar y todo, entonces va digamos, a la cámara de los lores y les da la plática de cómo se puede hacer, etcétera, etcétera. Entonces, pues todas estas ideas que él tenía, él las pudo aplicar aquí en esta comunidad. Y entonces esta empresa ganaba dinero porque producía bienes que eran demandados, pero los trabajadores, el arreglo social que tenía aquí este hombre, no gustaba, porque le ponía el dedo en la llaga a los otros empresarios, a la iglesia, ¿no? Y entonces se negó a contratar mano de obra infantil, publicó el libro en que decía, oye, es que estar negociando con los niños es tremendo, pues no deberíamos estar haciendo eso, ¿no? Y entonces los molineros empezaron a unir contra él, lo criticaban desde la prensa, desde el púlpito, y entonces él empezó a pensar en dónde podría haber una comunidad que pudiera estar rodeada en un mejor ambiente, pudiera ser creada en un mejor ambiente. Y entonces ahí empieza a pensar en América, en Estados Unidos. Entonces mañana, al final de la segunda parte, voy a hacer un resumen de las principales ideas que Owen proponía como su sistema, como su modelo empresarial. Que bueno, pues estamos hablando que fue a principios de 1800, estamos hablando que son, ¿qué? 200, casi 220, 230 años, ¿no? Entonces, realmente es muy interesante cómo todas esas ideas pues vinieron a darle forma a muchas reformas que se hicieron posteriormente, ¿no? Bueno, en estos 200 años. Muy bien, pues si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas al canal, que actives las notificaciones y la campanita, ¿ok? Para que te esté avisando cada vez que subo un video y no te pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo con todo en este programa de Pienso, Luego Emprendo. ¿Ok? Si quieres aprender más, en la descripción te dejo también la liga a mi sitio web, en donde vas a poder comprar el libro Pienso, Luego Emprendo,
¿sí? Que es parte de una trilogía de 3. El segundo es cooperación y competencia, son complementarias, ¿ok? Y el tercero es pensar para cambiar, ¿sí? Que es el tercer volumen de la saga. Todo tiene que ver con el pensar, con una mente fuerte, con una mente positiva, ¿ok? Y poder ir enfocando todo ese conocimiento, una vez que ya tengas ese conocimiento, a un negocio. Y un negocio exitoso para el nuevo siglo, el siglo XXI que estamos empezando a vivir y que impone retos muy, muy interesantes. Muy bien, bueno, pues sin más por el día de hoy, aquí abajo te voy a dejar también la liga del sitio web y bueno, pues te espero mañana entonces a la conclusión de esta primera biografía de empresarios exitosos. ¿Sale? Bueno, que entonces que tengas un día espectacular. Gracias.